querido compartir una breve reflexión en esta mañana basado en un pasaje muy conocido titulada Un grito de auxilio. Y leeremos en Marcos 10, 46 al 52 este relato muy conocido que dice de la siguiente manera. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él, Jesús, iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que significa maestro, maestro, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me alegro nuevamente de que estén acá, también quienes están participando online, que Dios les bendiga. Me alegro que muestren de esta manera interés por las cosas de Dios. El hombre Bartimeo es un excelente ejemplo para todo aquel que anda en la búsqueda de Dios. El relato nos dice que Jesús salía de la vieja ciudad de Jericó. En esta oportunidad, como algunas veces ocurría, iba rodeado de mucha gente, una multitud de curiosos, buscadores sinceros, otros y también sus discípulos. A pesar de la multitud que va con Jesús, Jesús se preocupa y busca personalmente a cada uno. Y eso me llama mucho la atención. En otro relato también Jesús va entrando o saliendo de Jericó con una multitud también que le seguía, pero tuvo ojos para un pequeño hombre llamado Zaqueo. En otra oportunidad era tanta la multitud que iba con Jesús que lo apretaban, lo empujaban, pero una mujer, ustedes conocen el relato, vino detrás y tocó su manto y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Nosotros nos perdemos en la multitud, pero Jesús nunca nos pierde a nosotros. Él sabe cómo te llamas, aunque estés en una multitud. Él sabe qué pesadillas tuviste anoche. Él sabe lo que no te dejó dormir anoche. Él conoce de tus más profundas necesidades espirituales, tu necesidad de perdón, aceptación, de encontrarle sentido a la vida que quizás estás viviendo. En esta gran metrópolis que ya se ha convertido la gran ciudad de Santiago, puede que estés aquí, los que me están escuchando, o ustedes, ¿verdad?, que viven acá, donde quiera que se encuentren, yo quiero decirles una cosa, que Dios te ubica. Él sabe dónde tú estás. Él sabe de ti. Él sabe de tu soledad y de lo que te preocupa. Así que una de las cosas maravillosas del Evangelio es que siempre Jesús iba con mucha gente, pero siempre Él tiene ojos para ver a las personas individualmente. Cuando van allí saliendo en ese cortejo fúnebre, llevando al hijo único de una madre en el pueblo de Naín, Jesús viene con una inmensa multitud, pero Él tiene ojos para esa mamá. Así es, nosotros nos perdemos en la multitud, pero Jesús nunca nos pierde a nosotros. Lo que hizo Bartimeo nos debe servir de ejemplo. Un hombre ciego físicamente, pero no ciego del alma.
Por lo que veo, Bartimeo tenía una vista espiritual mejor que todos. Supo discernir quién era Jesús. ¿Ya? Y buscó desesperadamente a Jesús y llamó su atención. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo que veo, este hombre era conocido en la ciudad, conocían a su padre, hijo de Timeo. Lo habían visto mendigar junto al camino para sobrevivir, pero en su oscura soledad y profunda pobreza supo que Jesús de Nazaret era el Hijo de David y que era misericordioso. Como no podía ver, sus otros sentidos se habían desarrollado al máximo, así que pudo escuchar que Jesús pasaba por allí. Y como algo ya sabía de Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, como no podía ver, no había presenciado ninguno de los milagros extraordinarios de Jesús. No había tenido la oportunidad de ver como otros cuando Jesús resucitó muertos. No había tenido la oportunidad de conocer a los leprosos que habían quedado limpios por el poder del Señor. Eso nunca lo pudo ser. Estaba limitado, impedido por su ceguera y también porque vivía en el mismo lugar. No podía viajar e ir a otros lados. Pero había oído hablar de Jesús. Había oído, a veces eso es suficiente. La palabra del Señor dice que la fe viene ¿por qué cosa? Oír. Oír la palabra del Señor, porque por fe andamos, dijo el Pablo, y no por vista. Y Jesús dijo: el que cree verá la gloria de Dios. Este hombre no había visto ninguna de las cosas que otros habían visto, pero tenía fe, porque había oído hablar de Jesús y buscó la ayuda del Señor a pesar del enojo de algunos que no demostraron la más mínima compasión por él. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Qué pena da esto, ¿no? Las circunstancias no han cambiado mucho desde entonces. Todavía al ser humano de hoy le cuesta empatizar con quienes tienen carencias de todo tipo. Las personas que están postergadas, que son discapacitadas o que sufren una molestia y una carga. Nadie atendió sus gritos de auxilio, al contrario, lo hacían callar. Por unos minutos parecía que hasta el mismo Jesús no lo escuchaba. Pero ¿se rinde Bartimeo? ¿Qué es lo que hace después? Grita más fuerte. Grita más fuerte. Me recuerda a la mujer sirofenicia que suplica a Jesús por su hija gravemente atormentada. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿por qué no despides a esta mujer? ¿Por qué viene gritando tras nosotros? Pero sigue esta mujer gritando desesperada. ¿Qué ejemplo son estas personas para nosotros que nos rendimos fácilmente cuando Dios no nos contesta la oración como nosotros queremos? Y no persistimos y no seguimos orando, nos rendimos. A veces será la gente la que se opondrá en tu camino a Jesús. Tú quizás tienes inquietudes espirituales, has venido aquí en esta mañana por primera vez, quizás los que nos están escuchando desde sus casas. Tienes inquietudes espirituales, al igual que Bartimeo, quieres acercarte al Señor, pero no faltan los impedimentos. A veces tu familia es gente que se pone en el camino. Hay a veces, ¿para qué estamos con cosas? Es el mismo diablo. Pero este hombre persiste.
¿Cuál es tu mayor necesidad? Posiblemente no es física como la de Bartimeo, posiblemente es familiar como la de algunas mamás que me llamaron esta mañana o me escribieron. Quizás es una necesidad espiritual, afectiva. Quizás tienes interés en la vida eterna como el joven rico. Quizás quieres conocer a Dios. ¿Cuál es el grito de tu alma? Quizás tú también te sientes en medio de una multitud como Bartimeo, pero sientes que nadie te ve. Quizás estás aquí con un tremendo problema y nadie lo sabe, porque nadie te ha visto. Nadie te ha visto. Y a veces ni los profesionales nos ven. Me acuerdo, Danielito, si es que me estás escuchando, Daniel en Iquique, perdone que me tome esta licencia, ¿ya? ¿Ya? Porque Danielito me dijo, pastor, fui al médico, como era Danielito, porque a veces ni el médico nos ve. Dijo, entré a la consulta del médico, el médico que se puso a escribir, ¿qué necesita Daniel? Y no levantó la vista. Ya, y Daniel le explicaba. Y le dijo, doctor, usted no me va a mirar. Usted no me va a mirar. No todos los médicos son así. Sí. ¿Ok? Entonces a veces parece que nadie nos ve. Nadie nos ve. Parece que nadie hace caso de nosotros. Querido joven, los juveniles que están aquí, los adolescentes, los adultos todos, hombres y mujeres, el grito de Bartimeo fue un grito audible. El tema es que el grito de muchos adolescentes y jóvenes es un grito silencioso. La soledad que están viviendo nuestros adolescentes es horrible. Sienten que nadie los toma en cuenta. Con pocas posibilidades de salir de la situación en que se encuentran. Pero quiero recordarles algo, aunque ustedes saben, y es bueno que lo recordemos, porque Satanás a veces nos dice lo contrario. Yo quiero decirles a todos ustedes y recordárselo nuevamente, que Dios nos ve. Dios te ve. Y como le decía ayer a esas queridas personas que vinieron, Dios les ama. Dios se interesa por cada uno de ustedes. Por eso Jesucristo puso sus pies en esta tierra. Porque le importamos a Dios. Le importamos mucho. Así que no intentes acabar con tu vida. No pienses tanto en la muerte, porque Dios te ama. Y dio a su Hijo Jesucristo para redimirte del pecado, de la condenación y darte vida y vida abundante. No sé por qué los jóvenes, siendo tan jóvenes, teniendo tantas posibilidades, no quieren vivir, no encuentran una vida con significado. Necesitan conocer a Jesucristo. Él te va a dar vida. Él dará sentido a tu vida. Te dará un propósito para vivir. Bartimeo no lo tenía hasta que conoció a Jesús. Pero nació en él la esperanza cada vez que escuchaba hablar de Jesús. Por eso lo trataron de silenciar, pero sus gritos de auxilio fueron más grandes, más desgarradores, hasta que Jesús se detuvo para ayudarlo. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, y él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Después de muchos desaires de la gente inescrupulosa, Bartimeo recibe esperanza y ánimo de parte del mismo Señor Jesucristo, quien lo mandó a llamar, dice la Escritura. Y le dicen ahora a aquellos que se le oponían:
Le dicen, Bartimeo, ten confianza, levántate. Te llama. Jesús te llama. ¿Qué palabras más buenas para un hombre en la situación de Bartimeo? Y son las palabras de Jesús para ti también. Para cada madre sola, para cada joven solo, para cada padre que ha perdido la esperanza. Esta palabra te la transmito para ti en esta mañana. La palabra de Jesús no son mis palabras, son las palabras de Jesús a Bartimeo y son las palabras de Jesús para ti. Ten confianza. Levántate. Jesús te llama. Es Él el que te llama. Como llama a cada uno de los que hoy están escuchando esta palabra. Amigo, amiga, si quieres obtener gracia, la obtendrás. Si quieres misericordia de parte de Dios, la recibirás. Si vienes a Él, la Biblia dice que Él no te rechaza. Pero tienes que hacer una cosa, tienes que tomar la decisión de buscarle como lo hizo Bartimeo. Así que Bartimeo se levantó lleno de esperanza. En su condición de mendigo vino al Señor Jesús. Como todos llegamos en nuestra condición de mendigo, y obtuvo lo que tanto necesitaba, vista para sus ojos y una nueva vida siguiendo a Jesús. Qué bueno es que este hombre no se dejó amedrentar hasta que obtuvo lo más preciado que andaba buscando. Abandonó sus ropas sucias y se vistió con la justicia de Cristo. Aún en la oscuridad de su vida, se dejó guiar por la tierna y potente voz del Salvador del mundo. Expuso su caso al Señor y le dice, maestro, rabí, con mucho respeto, ¿no? Le dijo, yo quiero recobrar la vista. Esto nos dice entonces que Bartimeo no siempre fue ciego, porque habla de recobrar la vista. No sabemos cómo ni por qué llegó a quedar ciego. Algo pasó con él en su juventud, en su niñez, no sé, que perdió la vista. Algún accidente casero. No sé, la medicina no era como la de ahora. Y por esa situación, Bartimeo fue juzgado por la gente, porque a todos los ciegos se les juzgaba en ese tiempo. Ayúdame, María José, con la siguiente lámina. Dice, por ejemplo, acá tenemos otro caso de otra persona ciega. Mientras pasaba, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Aquí encontramos otra persona ciega y que de alguna manera se le juzgaba a estas personas como pecadores y por lo tanto merecedores de un estado de ceguera. Es bastante cruel lo que dicen esos versos que están allí. Es muy cruel. Es sin misericordia. Jesús con sus discípulos se encontraron con un ciego de nacimiento, o sea, este hombre nació ciego. Y la pregunta es, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, estas personas pensaban que un bebé en el vientre de su madre ya podía pecar. Porque si nació ciego, entonces pecó en el vientre de su madre. No sé de dónde sacaron esta teología. Pero ellos pensaban así, eran durísimos. O sea, para estas personas, cualquier persona que tuviese una discapacidad, en este caso fuese ciego, lo juzgaban. No les permitían acceder a las fiestas religiosas. Así que me imagino que fue lo mismo con Bartimeo. Fue juzgado por su situación. Fue juzgado. Qué pena más grande. Pero después de haber hallado a Jesús, no lo abandonó jamás. Dice la Biblia que puso toda su esperanza y confianza en Jesús.
el Señor encontró fe en Bartimeo. Bartimeo recobró la vista. Ya no dependería de otros. Nunca más tendría que volver a mendigar. Recuperó también su dignidad como ser humano. Ya no sería apuntado con el dedo acusador. Jesús lo había hecho libre. Bendito sea el nombre del Señor. Para resumir brevemente, diré algunas cosas. Primero, que quien busca intensamente la ayuda de Dios, la va a encontrar. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si tú imploras la ayuda del Señor, la vas a obtener. Pero hay que buscar a Dios contra viento y marea. Se te van a oponer. Te dirán que no vale la pena. Te dirán que es demasiado tarde. Te dirán que es imposible. Te dirán que dejes de molestar. Te dirán muchas cosas. Pero hay que tener la firme disposición de buscar al Señor. Otra cosa que aprendemos aquí es que no es necesario ver para creer. Él creyó en Jesús antes de verlo sanar sus ojos. Él sabía que Jesús podía hacerlo. Eso es fe. La fe se necesita cuando las cosas no ocurren. Allí se ejerce la fe, antes de eso, no después de eso. Y también aprendemos que aunque Dios conoce nuestra necesidad, nosotros debemos decirle a Dios lo que necesitamos como un acto de fe. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe. Pero el Señor quiere que igual tú se lo digas. El Señor le hace una pregunta como rara a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Pero si era ciego, ¿cómo no vas a ver, Jesús? Era obvio, no. Pero Jesús quería que Él se lo dijera, que Él se lo implorara. ¿Cuál es tu necesidad ahora puntual? ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Díselo al Señor. Y de ser un mendigo junto al camino, Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Y lo último que quisiera decirles es que hay oportunidades que no se vuelven a repetir en la vida. Bartimeo aprovechó la suya. No sé si Jesús iría a pasar otra vez por allí, no lo sabemos. Pero Jesús pasó ese día y Bartimeo aprovechó la oportunidad. Y cada persona que está escuchando el Evangelio, no esperes que estés en la situación del padre de Lorena o de mi sobrino que está en coma en Los Ángeles. No esperes tener una situación de no retorno. No esperes. Hay muchas personas que dicen, es que estoy bien, no necesito a Dios. Sacan cuentas, no, más tarde. O será muy difícil. Pero las oportunidades se presentan una vez en la vida. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. La palabra de Dios dice que hoy es el tiempo de salvación. Hoy y no mañana. Hay oportunidades que hay que aprovecharlas porque no se volverán a repetir. Bartimeo aprovechó la oportunidad que se le estaba dando y espero que cada persona que hoy ha escuchado la palabra del Señor y que no es salvo, que no conoce a Cristo, entregue su vida al Señor. Busquen al Señor, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pongámonos de pie, por favor.